¿Se cambió mi diapo o no? Solo veo la primera. Ahorita sí ya se cambió. Ok, gracias. Bueno, pues toda la información, pues abajito podemos ver en las referencias, principalmente es del libro del Williams, de las guías de práctica y también del CTO. Bueno, aquí quiero iniciar agregando la definición de sangrado uterino anormal, que es la que nos da la GPC. Pues esta va a ser una variación en el ciclo menstrual, van a incluir cambios en la regularidad, frecuencia y duración del flujo. Y pues van a estar asociados a disturbios médicos que solo van a poderse identificar por una historia clínica dirigida a la etiología y complementado con métodos de laboratorio, gabinete y pues determinaciones hormonales. Aquí algo importante que también se menciona es que pues es la segunda causa de consulta ginecológica en nuestro país, y esto después de las infecciones cervicovaginal. Y por su origen puede ser tipo anatómica o disfuncional, esto más adelante se los voy a explicar. Y tenemos que solo 6 millones de estas pacientes van a ser las que buscan la atención. Y pues el diagnóstico a grandes rasgos es con el interrogatorio, examen físico, la exploración ginecológica, confirmado con laboratorio y gabinete, y el tratamiento en grandes rasgos igual es según pues, la etiología, pues en médico quirúrgico. Pues aquí ya vamos a comenzar un poquito con los conceptos que te menciona el libro. Pues la menstruación cíclica regular, pues va a ser consecuencia de una relación perfectamente cronometrada que se va a dar entre el endometrio y los factores que lo regulan. Entonces, cuando ocurre un cambio en cualquiera de estos dos elementos, es lo que nos produce la hemorragia anormal, que pues más adelante les voy a comentar, que pues antes se conocía como metrorragia o menorragia, ahorita es sangrado uterino anormal o intermenstrual. Y pues tenemos acá que entre las causas está la proliferación neoplásica, una disfunción hormonal, traumatismos, infecciones, coagulopatías y también complicaciones del embarazo. Y pues también aquí el Williams nos recalca que es un cuadro ginecológico común, y algo importante es que afecta a mujeres de todas las edades. Puede afectar desde la infancia hasta la menopausia. Pues aquí igual continuamos con un poquito de definiciones. Pues la expulsión anormal de la sangre uterina pues tiene diversos patrones. El sangrado menstrual abundante, que es el que antes se le conocía como menorragia, de hecho la segunda edición todavía lo maneja como menorragia, va a ser una menstruación cíclica duradera o profusa que va a durar más de 7 días y se va a obtener una cantidad mayor a 80 mililitros de sangre expulsada. Y aquí algo importante es que también pues esto puede ocasionar anemia. Y el sangrado intermenstrual, antes conocido igual como metrorragia, va a ser la pérdida sanguínea que se va a dar intermenstrual, es decir, entre los ciclos. Y el goteo intermenstrual es una forma informal de llamar igual al sangrado uterino, que se acompaña con la administración de hormonas. Y pues se puede experimentar ambos tipos y se conoce como menometrorragia. Bueno, aquí tenemos a la hipomenorrea, que es cuando disminuye el volumen o la duración del sangrado. Es importante que la menstruación normal pues se va a dar en 28 días y dura más o menos 7 días. La oligomenorrea van a ser ciclos con intervalos que van a persistir más de 35 días. Y la hemorragia por supresión es cuando disminuyen los niveles de progesterona, y también considerar que puede haber sangrado poscoital. Y aquí me gustaría de esta tablita recalcar los valores normales para pues tenernos una idea de los valores de referencia. Estos son los mismos valores que igual se mencionan en la GPC. En cuanto a la periodicidad, este debe ser de 24 a 38 días, la duración de 3 a 8 días y la cantidad de 5 a 80 mililitros en el ciclo. Y pues ya reciben su nombre ya si están disminuidos o si están aumentados del intervalo normal. Bueno, aquí les dejo unas tablitas que igual elaboré de igual de la GPC, que pues me gustó porque como que aquí te clasifica más estos conceptos.
Por ejemplo, aquí en cuanto al volumen, tenemos que va a ser abundante si es mayor 80 mililitros, pero aquí algo importante que recalca la GPC es que va a interferir con la calidad de vida de la mujer y pues también van a tener otros síntomas asociados. Lo normal es de 5,80, como les había comentado, y escasos, pues menor a 5. Y en cuanto a la regularidad del ciclo, pues este puede ser irregular, es decir, que varía más de 20 días, regular, que es el normal, que es de más 2 a 20 días, o de ausencia, que no va a haber sangrado en 90 días. Y en cuanto a la frecuencia, este puede ser infrecuente, que sea mayor a 38 días, normal de 24 a 38, o frecuente, que sea menor a 24 días. Y de la duración, pues igual prolongado, mayor a 8, normal de 3 a 8 y corto, menor a 3 días. Aquí igual nos clasifica el sangrado no menstrual irregular, que es aquel que pues ya les había comentado, el intermenstrual, que se da pues entre los ciclos. Aquí pues generalmente es un sangrado pues ligero, corto, el sangrado poscoital y un manchado pre o postmenstrual. Y también el sangrado fuera de la edad reproductiva puede ser de dos tipos, ya sea sangrado posmenopáusico, acá se va a dar un año después de la menopausia, la menstruación precoz, niñas menores de 9 años, y la hemorragia uterina normal también se puede clasificar en aguda o crónica. La aguda va a ser un episodio de hemorragia en edad reproductiva, que la mujer no esté embarazada en suficiente cantidad, que lo que ocasiona que necesite una intervención inmediata la paciente para que pues no aumente más el sangrado y pues ponga en riesgo su vida. Y la crónica, pues aquí va a ser un sangrado con duración, volumen y o frecuencia normal, y aquí es importante que esté presente en los últimos 6 meses. Bueno, ahorita vamos a pasar a la valoración de la expulsión profusa de la sangre, pues en la situación clínica. Pues aquí el Williams nos va a mencionar principalmente pues 3 técnicas. Las 2 primeras que les voy a mencionar pues no es como que muy confiable solo guiarnos de ellas para el diagnóstico. La primera es la técnica para extraer la hemoglobina de las toallas femeninas. Y para ello pues se vale pues del hidróxido de sodio. Y pues acá tenemos la hemoglobina, es transformada en hematina y la cantidad de esta se puede medir mediante la espectrofotometría. Pero aquí pues esta técnica va a tener limitaciones en la práctica clínica, igual para su realización, por eso no es tan factible llevarla a cabo. Y también está la valoración de la hemoglobina y el hematocrito. Y acá dice que las concentraciones pues, de hemoglobina que van a ser menores a 12 gramos sobre 100 mililitros incrementan las posibilidades de identificar a mujeres con un sangrado uterino anormal, pero pues no puede descartarse, incluso si es normal el nivel de hemoglobina, puesto que muchas mujeres pueden tener una expulsión clínicamente notable y pues tener pues valores normales de la hemoglobina, así que no es totalmente confiable hacer el diagnóstico solo por esto. Y pues otro método que es el que pues es un poquito más práctico, es estimar el número y el tipo de toallas íntimas o tampones que usa la mujer. Aquí pues como podemos ver aquí en la tablita, pues aquí se va a considerar por día durante el periodo de la mujer asignar un puntaje según el grado de saturación, por ejemplo, en este caso de la toalla femenina, que es superficial, se le pone número 1, si es moderada 5 y si cubre por completo se le pone 20 y así de igual forma a los tampones. Y pues de aquí se va a hacer igual a la sumatoria. También considera a los coágulos grandes con un puntaje de 5 y a los pequeños con un puntaje de 1. Y pues tenemos que mayor a 100 puntos por ciclo menstrual, pues nos va a dar una pérdida objetiva pues de sangre que va a ser mayor a los 80 mililitros y con lo que pues está la definición de sangrado uterino pues anormal. Sin embargo, pues la GPC como que nos menciona que este método pues es un tanto subjetivo y de igual forma la GPC pues tiene su propia tablita para hacer esta evaluación, pero es un poco más específica. A continuación se las voy a mostrar para tenerla presente, pero aquí evalúa según los mililitros. Y pues aquí les dejo
los valores que usa el Williams en cuanto a la duración del ciclo, la duración y en cuanto a la cantidad, que prácticamente pues no varían mucho en comparación pues de la GPC. Y pues aquí les dejo la tablita que utiliza la GPC, pues como podemos ver es muy específica, incluso considera en las toallas si es regular o nocturna, y pues la escala en mililitros. De igual forma con el tampón, aquí incluso te lo divide en 3, si es regular, super o super plus. Y también algo importante que nos mencionaba el libro es los calendarios menstruales, que se utilizan pues para valorar la expulsión anormal de sangre y sus características, y pues se le pide a las pacientes que pues registren las fechas y las características de sangre expulsada durante todo el mes, y pues estos calendarios pues nos pueden ayudar pues a facilitar el diagnóstico y también a corroborar la mejoría durante el tratamiento a las pacientes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad. Pues tenemos que el endometrio va a poseer dos zonas, que va a ser la basal y la funcional. La basal va a ser la que va a estar en contacto directo con el miometrio y es la que pues, se va a encontrar con influencia hormonal y un depósito de reserva para regeneración de la capa funcional. En cambio, el funcional va a ser el que reviste toda la cavidad uterina y pues va a experimentar cambios y esta es la que se desprende al final durante la menstruación. Y pues el útero va a recibir sangre de las arterias uterina y ovárica. Pues luego en una imagen ya les voy a comentar aquí la irrigación de forma más específica. Y pues al finalizar cada ciclo, los niveles de progesterona disminuyen. Entonces, esto va a provocar que igual las metalonoproteinasas de la matriz van a desorganizar el estroma y la arquitectura vascular de la capa funcional, y tenemos que pues con esto el sangrado va a provocar el desprendimiento de la capa funcional y pues ya tenemos la menstruación. Igual la agregación plaquetaria, los trombos, las arterias endometriales al contraerse van a frenar que esta pérdida sanguínea se dé de forma excesiva. Bueno, pues aquí tenemos lo que les comentaba, aquí está la capa funcional, que es la que se va a desprender en cada menstruación, y la capa basal que está en contacto con el miometrio. Y bueno, aquí está la irrigación que va a ser por la arteria uterina. Tenemos que de la arteria ovárica deriva la arteria arciforme, y de aquí en forma recta podemos observar a la arteria radial que va a estar en contacto pues con el miometrio y con la capa basal. Y de aquí se van a originar dos, que va a ser la arteria basal, que pues en contacto estrecho con esta capa, y también a la arteria espiral, que va a irrigar la capa funcional. Pues aquí ya las tenemos. Bueno, aquí en cuanto a la incidencia, aquí es importante para pues determinar a grandes rasgos, ya luego mi compañero va a detallar más sobre cuáles son las principales causas que se pueden dar por grupo de edad. Bueno, pues en la infancia esto pues va a ser poco común que se presente, pero es importante investigar cualquier expulsión de sangre antes de la menarquía. El origen más frecuente va a ser en la vagina por la vulvovaginitis, pero es importante considerar otros como trastornos dermatológicos, alguna neoplasia, algún traumatismo, abuso o la presencia de un cuerpo extraño. Y también este sangrado puede provenir de la uretra con un prolapso o infección. Y la expulsión de sangre uterina real es la que se va a dar con aumento en los niveles de estrógeno, como les había comentado, por la pubertad prematura en niñas menores de 9 años, la ingesta de estrógenos o algún tipo de neoplasia. Aquí pues es importante realizar un tacto ginecológico para pues igual dilucidar si la sangre proviene de la vagina o del útero. Y en la adolescencia tenemos que aquí se va a dar de forma más común, y aquí principalmente por la anovulación y los defectos de la coagulación. Y pues tenemos que van a ser menos frecuentes las masas neoplásicas. Las neoplasias van a ir incrementando mientras más aumenta la edad de la paciente. Y pues al estar en la adolescencia, pues siempre hay que tener presente algún embarazo, una enfermedad de transmisión o abuso sexual. Pues en la edad reproductiva, de igual forma es frecuente, se presenta de un 10 a un 30%.
Y pues aquí tenemos que considerar que después de la adolescencia pues ya madura el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, y pues la expulsión de sangre de origen pues anovulatorio pues ya va a surgir, pero en menor frecuencia, va a disminuir. Y pues aquí al aumentar la actividad sexual pues van a ser más predisponentes pues, el embarazo, las enfermedades de transmisión, y con la edad, como les había comentado, aumenta el riesgo de leiomiomas y pólipos endometriales. Bueno, aquí en la perimenopausia tenemos que hasta el 50% va a ser mayormente pues, de origen anovulatorio. Y pues igual disminuye el embarazo, la CTS, y de igual forma, mientras más aumenta la edad, mayor riesgo de neoplasias benignas o malignas. En la menopausia vamos a tener que es poco común, y si se presenta en su mayoría, generalmente van a ser cuadros benignos con una atrofia del endometrio o vagina, o pólipos endometriales igual benignos, pero igual hay que tener en cuenta el grupo de edad de las pacientes, por lo tanto, pues se presenta de igual forma mayor frecuencia en las neoplasias cancerosas, principalmente el carcinoma endometrial. Bueno, aquí les hice una tablita de los diagnósticos diferenciales que pues la traté de separar igual porque el libro pues la tenía un poco revuelta. Aquí hay que considerar a los del útero. Voy a mencionar a los primeros, al leiomioma, al cervix, al pólipo endocervical, la vagina, algún tipo de cáncer, ovario, las neoplasias homonógenas, trompas de falopio, salpingitis, atrofia vaginal y cervical, y obstrucción parcial del flujo, ya sea por algún defecto congénito del órgano de Müller o el síndrome de Asherman. Y la anovulatoria aquí, como ya había mencionado, porque en la perimenárquica va a estar inmaduro el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, o por la insensibilidad de los folículos en la perimenopausia, algún hipotiroidismo, hiperprolactinemia o exceso de andrógenos, como puede ser el síndrome de ovarios poliquístico, Cushing, etcétera. También el embarazo por algún goteo de dilatación, aborto, el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica. Aquí en otras causas, en exógenas, puede ser el DIU, un cuerpo extraño, trauma, fármacos. En infecciones tenemos a las enfermedades de transmisión, tuberculosis, endometritis crónica, infección posaborto, posparto, y ya las sistémicas, alguna hormona exógena, coagulopatías, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, endocrinopatías y la obesidad. Bueno, pues esta es la tablita de la segunda edición del Williams. Y pues ahora para la clasificación, esto es de la GPC, del sangrado uterino anormal, pues la FIGO la va a clasificar con el siguiente nombre, que va a ser el Palm Coin. La voy a decir tal cual se escribe, tal cual se lee, que diga para pues recalcar cómo está integrada. Pues tenemos aquí en el de Palm, pues es pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Pues aquí principalmente lo que hay que considerar es que todos estos van a ser identificados por técnicas de imagen o algún estudio histopatológico, y pues este tipo de hemorragia va a ser de origen anatómico, a diferencia del COEIN, que va a ser coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogenias y no clasificables. Y aquí pues de igual forma es importante que no se va a detectar con imágenes o estudios histopatológicos, por lo tanto, ¿cómo las vamos a definir? Solo por estudios de laboratorio, pruebas hormonales o de exclusión, y pues estas van a ser de origen pues no anatómico. Y pues aquí en esta imagen pues tenemos aquí ya de forma más especificada esta clasificación, pues igual recalcando la importancia, la segunda causa de consulta en nuestro país. Pues para los síntomas, la valoración inicial, pues es importante hacer una anamnesis y antecedentes menstruales, cuándo comenzó la menarquía, la fecha del último periodo y si utiliza algún tipo de anticonceptivo, y también los patrones de salida de sangre, el volumen y si hay manifestaciones, si hay fiebre, si hay dolor, si hay alguna sensación de opresión. Y pues del punto de vista clínico surgen diversos patrones que pues son el sangrado menstrual abundante o intermenstrual, el poscoital y el dolor pélvico. Pues acá tenemos que
ya les había comentado estas definiciones. Y pues aquí te recalca el Williams que considerar que pues no todos los trastornos van a mostrar un perfil específico, es decir, que pueden estar presentes ambos. Y en cuanto al sangrado poscoital, pues aquí va a ser más frecuente en mujeres de 20 a 40 años multíparas y en el 66% no se identifican anormalidades primarias. Y pues la mayoría aquí recalca que pues generalmente son benignas, puede ser por eversión cervicuterina, pólipos endocervicales. Los endometriales están en menor frecuencia y la cervictis principalmente por clamidia. También otras causas como neoplasias. Aquí, en cambio, el dolor pélvico, aquí es importante porque la dismenorrea, pues, suele aparecer junto con la expulsión anormal de sangre. Eso principalmente cuando son lesiones, infecciones o complicaciones gravídicas. Y pues aquí si aparece el dolor en el acto sexual y dolor no cíclico, va a ser menos frecuente un sangrado anormal y pues generalmente aquí se le va a atribuir un origen estructural o de tipo infeccioso. Bueno, para el diagnóstico, aquí lo principal que debemos de hacer ante todo sangrado uterino anormal es descartar que exista un embarazo, cáncer o identificar alguna anormalidad. Y pues lo primero es medir las gonadotropinas en suero, realizar una ecografía, una biopsia e histeroscopía, que más adelante pues ya les voy a explicar cada uno. En cuanto a la exploración física, hay que confirmar el sitio de origen de la hemorragia, ya que puede provenir ya sea de la zona inferior del aparato reproductor, el tubo digestivo, de vías urinarias, y pues esto se va a dificultar más si no va a haber una hemorragia activa, ya que pues no vamos a poder visualizarla y se tendría que realizar un análisis de orina o practicar la prueba de Guayaco-Eneses, que es la que tenemos aquí el análisis de orina. Pues aquí en cuanto al origen del sangrado, aquí el Williams de segunda edición nos pone esta tablita. Por ejemplo, si el origen del sangrado es una expulsión de sangre de tipo anovulatorio, aquí el hallazgo pues va a ser que es obesidad. Si es una pérdida igual anovulatoria de sangre, con hiperplasia, cáncer endometrial, aquí va a ser signos de ovario poliquístico. Tener en cuenta la presencia de acné, hirsutismo, obesidad o acantosis. De igual forma, una pérdida anovulatoria, signos de hipotiroidismo como bocio, un incremento ponderal. Si no se clasifica, también signos de hipertiroidismo, algún tipo de coagulopatía. De igual forma, signos de hiperprolactinemia. También la liberación episódica del menstruo acumulado en el tabique vaginal longitudinal. Y aquí pues tenemos igual a la cervictis, si es un signo de embarazo, algún aborto, algún ectópico, alguna masa endocervical como un leiomioma o sarcoma, alguna masa ectocervical, una uteromegalia o masas en los anexos. Bueno, aquí tenemos el algoritmo diagnóstico. Aquí lo que está en estos recuadros, pues le complementé de la GPC. Y pues tenemos que lo primero pues es una anamnesis y una exploración física. Y pues en la historia clínica pues ya es importante los antecedentes familiares, si la paciente tiene alguna coagulopatía o algún antecedente en la familia, por ejemplo, de enfermedad de von Wieberland, miomatosis, fármacos y el patrón menstrual. Se interroga igual sobre síntomas de anemia, sobre la historia sexual y reproductiva también, sobre las causas sistémicas, interrogar síntomas, por ejemplo, si es un hipotiroidismo, si es el síndrome de ovario poliquístico, y síntomas asociados que puede ser una descarga vaginal, si genera dolor pélvico crónico o es opresivo, y también pues el uso de anticoagulantes, anticonceptivos o del DIU. Y pues en la exploración, aquí tomar en cuenta igual la exploración ginecológica, pues los datos generales que son pues los signos vitales, peso y talla, que igual para ver el estado nutricio de la paciente, el examen tiroideo de piel abdominal, la inspección ya sea vulva, vagina, ano, uretra y cervix en las mujeres con vida sexual activa y el examen bimanual de útero y anexos.
Y bueno, después de que ya realizamos esto, lo primero, la prueba de embarazo. Pues si esta ya sale positiva, pues ya va a ser un tratamiento específico. Pero si no, vamos a tener que realizar la biometría hemática con recuento plaquetario. También vamos a tener que realizar, los niveles de la hormona estimulante de tiroides, estudios de coagulación, también de prolactina, la prueba de gonorrea, clamidia y frotis de Papa Nicolau. Y de acuerdo a cómo salgan estos resultados, pues vamos a dar un tratamiento específico. Y pues proseguimos a considerar si es una expulsión intensa, aguda o es una normal crónica. Disculpe, doctora, ¿va a agregar algo? Sí, nada más quería hacer hincapié en dos situaciones. Todo está muy bien, lo que estás comentando está bien, solo que pues a veces pasa que de repente las pacientes cuando llegan, pues hay situaciones en las cuales ellas pues desconocen realmente si hay o no alguna anormalidad que pues a lo mejor nosotros estemos pensando que sea de tipo hormonal. Entonces, si nosotros solicitamos estudios o perfiles hormonales, tendríamos que saber y conocer bien el ciclo de la paciente para poder entonces tener resultados que nos aporten información. Por ejemplo, mencionaste ahorita solicitar prolactina, ¿no? La prolactina pues tiene una particularidad, no todo el ciclo mantiene niveles elevados, entonces tendríamos que específicamente decirle a las pacientes en qué momento tienen que hacerse esa prueba. Por lo general, cuando solicitamos la prolactina, estamos pensando que a lo mejor el problema ya no esté solamente a nivel de ovarios, ¿verdad? Estamos pensando que a lo mejor el problema sea más arriba. Entonces, tendríamos que saber específicamente qué esperaríamos si el resultado, por ejemplo, saliera alterado, ¿no? De la prolactina. Y sabemos que el eje hipotálamo hipófisis ovario pues es importante y fundamental para que el ciclo menstrual pues tenga cierta regularidad, etcétera. Entonces, la prolactina se debe pedir entre el día 5 y el día 7, por ejemplo, en ayunas, que es cuando estamos hablando de que está iniciando a elevarse también la concentración de estrógenos y progesterona para que se dé la ovulación. Entonces, necesitamos que la prolactina se haga en esas fechas, porque si se toma en cualquier momento de la menstruación, realmente no nos va a aportar mucho. Entonces, tenemos que saber en qué momento solicitar todos los estudios. Tanto la FSH como la LH, como las hormonas esteroideas, pues tendríamos que solicitarlas al principio del ciclo, o sea, en la fase folicular, para que el resultado nos pueda aportar o podamos nosotros saber que por lo menos el ovario no es el que está funcionando mal, ¿no? Y sabemos que si hay una elevación por encima del valor normal, que debería ser hasta de 20 de la prolactina, por ejemplo, estamos hablando de que esta elevación o la concentración elevada en sangre de la prolactina está bloqueando probablemente la función ovárica. O en su defecto nos hable si es que salen mucho más altas las cifras, nos esté hablando de un prolactinoma, de alguna tumoración a nivel de la silla turca, y entonces el tratamiento, o más bien los siguientes estudios tendríamos ya entonces que derivarla a endocrino y al mismo tiempo también solicitarle TAC de cráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, adelante, continuamos. Gracias, doctora. Bueno, pues aquí considerando si es una expulsión intensa o aguda, pues aquí igual te menciona que lo primero que nosotros debemos realizar va a ser una ecografía transvaginal, y pues de acuerdo a lo que la paciente pues presente, por ejemplo, si tiene obesidad, si es mayor a 45 años, está consumiendo tamoxifeno. ¿Puede ver mi presentación? Bueno, considerar igual a anovulación crónica, y pues para estos factores pues nosotros vamos a tener que realizar aquí pues una biopsia endometrial, y pues ya si nosotros encontramos hipotensión ortostática y hemoglobina menor a 7, pues aquí lo principal es hospitalizar a la paciente, transfundirla y darle tratamiento, pues ya sea con estrógenos, anticonceptivos, que pues más adelante pues, se van a detallar. Y si esto no sale de esta forma,
pues aquí se le va a dar tratamiento ambulatorio. Y pues aquí considerar que si la expulsión es anormal o crónica, pues si tiene aquí un riesgo pequeño, pues prácticamente pues sería atender a la causa que se presente, y aquí pues ya si tiene un riesgo aumentado de, pues de igual forma pues considerar todos los factores de esta tablita, pues se va a proceder a realizar pues la ecografía transvaginal y la biopsia endometrial. Y pues de acuerdo a los hallazgos, si es una cavidad anormal o es inadecuado, nosotros vamos a realizar la CIS, que va a ser la ecografía con infusión de solución salina o la toma de biopsia por histeroscopía. Y pues aquí el libro igual nos menciona que pues ambos tienen similar sensibilidad y especificidad. La valoración por los estudios de laboratorio, pues como ya había comentado, pues es importante pues la medición de la gonadotropina, principalmente porque esto puede ser causado pues por un embarazo y que pues haya ocurrido pues un aborto, sea un ectópico, una mola. Identificar igual la anemia y la magnitud pues de la pérdida hemática con la biometría. Y aquí pues sí, es una hemorragia crónica, anemia microcítica, hipocrómica, y pues disminuciones del volumen corpuscular. Si es ferropénica y crónica, pues va a haber un incremento de plaquetas, pero disminuyen los niveles de ferritina y de hierro y se aumenta la capacidad de fijación. Y pues aquí es importante que pues si no se puede identificar el origen o la paciente pues no mejora con los tratamientos, hay que realizar estudios específicos para evaluar los niveles de hierro. Y también es importante pues descartar trastornos de coagulación sin otra causa manifiesta. Bueno, aquí vamos a empezar con los estudios. El primero es el estudio de preparación en fresco y de cultivos de material cervical. Pues aquí la secreción mucopurulenta, pues como ya habíamos visto, pues generalmente pues, puede estar asociada a clamidia o gonorrea. Y pues aquí en la cervictis, pues considerar pues igual el estudio microscópico con la solución salina, como podemos observar aquí en la imagen. Y el estudio citológico, aquí es importante porque se pueden presentar resultados anormales que con frecuencia esos pueden ser de células escamosas que pueden reflejar o cervictis o igual neoplasias intraepiteliales o algún tipo de cáncer. Y pues acorde a los resultados del estudio citológico, pues ya sería más específico una colposcopía, un legrado o una biopsia. Y pues aquí les traigo una imagen del estudio de frotis del Papa Nicolau. Aquí es importante igual que cuando a la paciente se le vaya a realizar este estudio, pues igual limpiar las secreciones que tenga pues del cervix, pues ya sea en este caso pues que tiene pues abundante sangrado, ya que pues sí se puede tomar la muestra, solo hay que considerar eso. Bueno, aquí tenemos la biopsia del endometrio, que esta pues se va a indicar principalmente pues cuando hay una metromenorragia, es decir, un sangrado abundante o intermenstrual. Esto para identificar infecciones o lesiones ya neoplásicas en mujeres mayores de 35 años que tengan obesidad, anovulación crónica o que ésta sea refractaria al tratamiento en pacientes jóvenes, y también el uso del tamoxifeno. Bueno, pues para la obtención de las muestras, antes pues es importante descartar que la paciente pues no esté embarazada. Se prepara la analgesia, se coloca el espéculo y pues se limpia con una solución de yodopovidona. Y pues aquí se va a utilizar esta legra, como podemos ver en la imagen, es una legra flexible que pues a diferencia de la que te mencionaba el libro que se usaba con anterioridad, que pues es una legra metálica la que se usaba, pues estos pues son un poco pues más cómodos para la mujer y pues de igual forma no van a tener el riesgo que tenían los anteriores, que incluso podrían ocasionar perforación o infección uterina. Y pues esta es la legra que pues vamos a utilizar. Y como podemos ver el orificio aflautado, que es el que se ve abajito,
es en el cual se va a llevar el tejido endometrial, que luego en el videito que les voy a poner ya se ve cómo se realiza esto. Y pues tenemos que las marcas en el catéter van a medir pues la profundidad del útero y pues básicamente se va a introducir la legra y pues el estilete se va a retraer en sentido de que se va a ir aspirando varias veces. Se extrae el tubo hueco hasta el orificio cervical interno y se vuelve a introducir. Y ya finalmente ya el catéter se gira con suavidad y con penetración y retracción. Y ya podemos obtener las muestras del endometrio. Y pues aquí la GPC destaca que esto va a estar indicado cuando va a haber alguna duda o una alta sospecha de malignidad. Y pues aquí lo pone como la última instancia, o sea, el último método que se va a utilizar debido a los efectos adversos que pudiera tener en la paciente y también por su elevado costo. Bueno, pues aquí podemos observar cómo se realiza el procedimiento. Y pues de igual forma me gustaría mencionar que pues la toma de esta muestra pues debe ser pues en primer tiempo tomar la del cervix y en segundo la del endometrio. En primer tiempo pues va a ser la del tejido cervical que pues se va pues por así decirlo raspar el canal endocervical y se toma con la pinza pues la muestra y ya se pone la gasa y ya se va a mandar para que se realice la biopsia. Y ya del endometrio es ya pues con la legra, una pinza, ya igual se toma el tejido endometrial. Esto para pues no mezclar ambos tejidos. Bueno, pues aquí las consideraciones. El Williams te menciona que aunque se da en menor cantidad, pues es importante conocerlas, como por ejemplo la respuesta vagal que se puede ocasionar al colocar la legra, algún tipo de obstrucción, porque no pueda pasar la legra por una estenosis, un leiomioma, un índice de ineficacia de igual forma del cáncer del 0.9%. Aquí es importante ya que un resultado pues histológico positivo pues sí va a ser fidedigno para diagnosticar cáncer, pero si es negativo pues no se va a descartar de forma definitiva. Y pues también va a tener un mayor porcentaje de falsos negativos si las alteraciones son focales. Por lo tanto, pues aquí se recomienda más, como les voy a mencionar, pues la CIS o la histeroscopía para alteraciones focales. Y también pues se recomienda que sea valorado con otros estudios, como les comenté, la ecografía también, para sustituir o para complementar. Bueno, esta es la ecografía transvaginal, que va a ser, según la GPC, el de primera elección para las anormalidades estructurales. Y también el Williams lo menciona como la primera línea en vez de la biopsia. Y pues aquí es importante tomar en cuenta los siguientes conceptos. El de franja endometrial, que es el que podemos ver aquí en la imagen, que pues va a ser básicamente el espesor por el endometrio anterior y posterior en la posición. Y pues aquí es importante tomar en cuenta que si el valor de esta franja va a ser mayor a 4 milímetros, es importante evaluar por el posible riesgo de cáncer. En mujeres premenopáusicas, pues estuve revisando la segunda y la tercera y pues está como que todavía en consenso establecer una cifra, pero pues ya finalmente se considera que menor a 11 milímetros, pues de igual forma ya se tendría que evaluar. Y pues entre las ventajas de este método es pues a diferencia de los métodos anteriores, pues este es más cómodo, permite explorar el endometrio, el miometrio, y aquí sí nos permite diferenciar aquellas zonas focales, como por ejemplo las zonas puntiformes quísticas que se pueden observar en los pólipos, o las masas hipoecoicas que se observan en el fibroma mucoso. También es importante tener en cuenta que para el cáncer endometrial no van a haber signos específicos, es decir, que pueden haber zonas hipo o hiperecoicas entremezcladas. Esto es lo que se sugiere que pudiera denotar cáncer. Y las desventajas es que pues tiene más resultados falsos negativos, la incapacidad para valorar con nitidez el endometrio,
esto si hay alteraciones coexistentes en el útero. Y pues aquí la GPC nos menciona como indicación cuando hay un útero palpable abdominal, en el examen vaginal si hay una masa igual que se palpa para saber el origen y cuando hay una falla en el tratamiento. Bueno, aquí tenemos la sonografía con infusión salina que valora el miometrio, endometrio y la cavidad. Y pues aquí sí va a detectar mejor las masas intracavitarias y las lesiones de la submucosa intramural, pero aquí lo importante es que no va a distinguir, al igual que la histeroscopía, las lesiones benignas y malignas, las lesiones focales. Y pues aquí podemos observar en la imagen, en las pacientes posmenopáusicas, pues podemos observar el endometrio engrosado, y ya en la B, en la ecografía ya con infusión salina, ya nos va a indicar la masa posterior del endometrio y pues ya va a definir todavía más su tamaño. Y pues este método pues va a estar contraindicado en embarazadas si hay alguna infección o hay algún dolor inexplicado. Y pues aquí se va a introducir, podemos ver aquí el catéter, que es el catéter que se utiliza para pues, la ecografía, va a tener la solución salina, se va a introducir en la cavidad endometrial a través del orificio cervical interno y pues ya se le introduce la solución. Las desventajas pues es que depende de los ciclos, te recomienda realizarlo en la fase proliferativa, pues sí va a ser más molesta que la ecografía y pues generalmente pues igual si hay algún tipo de estenosis cervical pues no se va a poder completar el estudio. Y pues aquí en la ecografía transvaginal con Doppler a color, pues aquí nos permite diferenciar los leiomiomas submucosos y los pólipos. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos que en el caso del pólipo solo se va a identificar un vaso y si hubiera un leiomioma, pues ya podemos observar más vasos. Y en cuanto a la CIS 3D, pues su realización pues no se ha precisado que tenga alguna contribución hasta el momento. Y en cuanto a la histeroscopía, va a permitir la inspección de la biopsia de endometrio. Y aquí este sí va a tener ventaja identificando pues el cáncer endometrial. Y como podemos observar en la imagen, se va a introducir el endoscopio óptico a la cavidad endometrial y ya se va a distender la cavidad uterina con la solución salina. Y pues también va a tener ciertas limitaciones que ya había mencionado en las anteriores que se presentan como la estenosis, si hay una hemorragia muy profusa y pues también es un método costoso y pues es más difícil de realizar que la ecografía y la ecografía con infusión de solución. Y pues aquí la GPC nos lo va a indicar cuando ya se sospeche de patología intrauterina submucosa, algún tipo de lesiones focales, endometriales, pero que aquí requieren de la biopsia y posteriormente evaluarse con este método. Bueno, pues aquí podemos ver igual un pequeño videíto de cómo se realiza. Y pues en esta histerografía vamos a tener que se identifican los pólipos endometriales. Bueno, pues para tener un poco más esquematizado esta información en cuanto a los métodos, tenemos que pues la ecografía transvaginal, este va a ser el primer método que se podría utilizar, pero si nosotros sospechamos hiperplasia o cáncer, ya sería recomendable la biopsia. Si son lesiones focales, aquí como les había comentado, la histeroscopía o el CIS. Y pues aquí tengo unos casos clínicos. Es una mujer de 31 años que acude a la consulta por reglas abundantes de 8 días de duración desde hace un año. Su última regla fue hace 10 días y pues en la valoración ecográfica se evidencia una cavidad endometrial con una forma redondeada, con bordes bien definidos, homogénea e hipoecogénica de 25 milímetros. ¿Alguien le gustaría contestarlo? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Jessica. Ay, bueno, ya están las respuestas, ay, perdón. Creo que ya las vieron. No, se quitó la presentación. Ajá.
Ay, disculpen, sí, sí estaban viendo mi presentación, es que por un momento pues se bloqueó la pantalla, por eso les pregunté. ¿Ahorita sí la están viendo? Ahorita no, se acaba de quitar la pantalla. Y se veía antes. ¿Ahorita ya lo ven o nada? Ay, Todo ya bien, está. todo. Chispas. ¿Sí pudieron ver mis videitos de cómo realizar los métodos y todo eso o nada? Sí, sí se veía. Sí, sí se Sí, veía. Jessy, se quitó cuando hiciste el caso. Ay, una disculpa, está fallando mi computadora. ¿Ya la pueden ver o todavía? Todavía no se ve. Ahorita sí, ya se ve. ¿Ya la pueden ver? Ya. Bueno, ya están las respuestas, pero bueno. Pues en este caso, pues sí sería la histeroscopía, como les comenté, porque pues igual tenemos pues posible presencia que se pueda dar una neoplasia, como se había comentado, por la imagen homogénea e hipoecogénica. Quizás no haya como que algunos datos específicos, pero pues el Williams sí nos sugiere estos para realizar una histeroscopía. Pues tenemos el siguiente que va a ser el de mujer de 30 años que acude por un sangrado menstrual de 15 a 17 días de varios meses de evolución y pues ya tras la realización de su anamnesis en la exploración física se destaca un útero ligeramente aumentado de tamaño a nivel del fondo y con una movilización cervical dolorosa. Aquí la pregunta es ¿cuál de las siguientes medidas no vas a solicitar de forma inicial? ¿Ustedes cuál creen que sería? ¿La B? Bueno, sí, la 2, ¿no? Sí, perdón, los. Bueno, sí, aquí como comentábamos igual, pues considerando la edad de la mujer y pues prácticamente acá pues esto sería si fuera una adolescente, ¿no? Porque aquí ya estaría relacionado el eje hipotálamo hipoficiario y pues atendiendo a la edad y al cuadro clínico, pues ya no sería esta la primera acción a realizar. Bueno, no sé si le gustaría agregar algo más, doctora, o continuamos con lo siguiente de mi compañero. Sería ya todo de mi parte. Y las referencias. Jorge levantó la mano, no sé si va a participar o quiere preguntar algo. Hola, ¿me escuchan? Doctora, hice una pregunta. En esa parte del caso clínico, ¿podrías ponerla, Jessica, por favor? Ay, bueno, lo que quería saber nada más como curiosidad, no sé si tiene que ver, es que en el primero, ¿cómo sería descrito o cómo sería representado? No sé, es que se me vino a la mente un embarazo, no sé por qué, tal vez en que leí cavidad endometrial, una formación redondeada de ecogénica. ¿Cómo esa frase, cómo la leeríamos si fuese, digamos que cuando se encuentra el saco gestacional? A eso voy, ¿no? No sé si me entendí. Tú estás dando a entender que cómo describiríamos si hubiera en conjunto un saco gestacional y aparte ¿Cómo lo escriben ustedes, los especialistas, cuando o es el radiólogo tal vez que lo hace? Bueno, cuando está hablando, describiendo imágenes, normalmente un radiólogo debe de plasmarlo porque es un documento legal, ¿no? Pero normalmente nosotros cuando realmente recibimos a la paciente y hacemos un rastreo o hacemos un ultrasonido, también podemos nosotros describirlo como tal. Pero sí describimos cuando vemos una imagen, tenemos que describir la ecogenicidad de la imagen. Si tiene eco, si no tiene eco, si tiene tabiques, si podemos apreciar imágenes a Doppler color, también lo debemos describir.
pero por lo general nosotros ponemos el diagnóstico como tal. Si estamos viendo que es una imagen sésil o es una imagen bipediculada o pediculada, tenemos que describirla también como tal. Si es una imagen sólida, si es una imagen quística, la tenemos que describir tal cual, pero tenemos que poner el diagnóstico. O sea, nosotros tendríamos que saber que es una paciente que a lo mejor tenga unas semanas, un embarazo temprano, más una poliposis o a lo mejor una miomatosis intracavitaria o dentro de lo que vendría siendo el espesor de la musculatura uterina, o sea, del miometrio. Entonces eso, más la ubicación de esa masa tumoral o de ese quiste es lo que nos daría a lo mejor el pronóstico de ese embarazo. Normalmente el radiólogo es el que nos describe la imagen y nosotros lo interpretamos como un pólipo, un quiste, un mioma o un leiomioma o algo, a lo mejor alguna anormalidad vascular que nos haga sospechar un cáncer de endometrio, que es muy raro, ¿verdad? Cáncer de endometrio y embarazo realmente es muy, muy raro, pero sí puede pasar o sí puede haber. No sé si a eso te referías, hijo. Sí, o sea, literalmente era eso. ¿Cómo definir, no? Eso que dice es un redondeado hipoecogénico. Hipoecogénico, o sea, tiene pocos ecos, o sea, no hay una sombra blanca después de la imagen. Ok, y en De un hecho, saco gestacional, ajá, ¿cómo lo ¿qué lee te- usted? Cuando es totalmente diferente cómo se ve un saco gestacional a eso que está mencionando el caso clínico. No, pero es igual, si el saco gestacional, si tiene líquido, podemos decir que es hipoecogénico o es hiperecogénico según las semanas de gestación. Si ya podemos ver el disco embrionario, ya no leemos una imagen quística hipoecogénica o hiperecogénica, leemos saco gestacional. ¿Por qué? Porque tiene una imagen que pudiéramos describir como reacción decidual que se aprecia como un eco aumentado porque da sombras blancas hacia abajo. Entonces, podemos nosotros saber que eso no es un quiste, que no es un leiomioma porque tiene contenido líquido y contenido sólido y obviamente tiene características muy específicas de saco gestacional. Perfecto. Y aparte me imagino que la ubicación en la que esté, ¿no? Normalmente la ubicación de un embarazo cuando es uterino es en la misma región. Y sí se puede ver la diferencia. De hecho, ya no lo mencionan así como imágenes ecolúcidas o hipoecoicas o hiperecoicas. No, ya el diagnóstico es de un saco gestacional. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, buenas tardes. Buenas Yo les voy a hablar tardes. de la parte Adelante, Alfonso. de etiología y opciones terapéuticas. Entonces, bueno, primero mencionaba en la segunda edición, porque en la tercera ya no lo ponen, la metrorragia por embarazo. Y bueno, de eso no mencionaba mucho, simplemente que va a haber expulsiones anormales de sangre en un 15 a 20% de todas las gestaciones. Y a menudo no se va a poder identificar cuál es la causa de esta pérdida de sangre. Pero te mencionaba algunas causas que se pueden presentar durante el embarazo que puedan propiciar dicha pérdida, como el aborto, un embarazo ectópico, infección cervicouterina, la mola, versión cervical y pólipos. Ahora, en cuanto a la parte de anormalidades estructurales, primero están los pólipos endometriales, que estos son deformaciones cárneas y blandas que van a estar formadas por glándulas endometriales y estroma fibrótico, y además van a estar cubiertas por un epitelio superficial. Son frecuentes, se encuentran hasta el 8% de las mujeres, pero ya tomando como población a las mujeres que tengan pues un sangrado uterino normal, esta frecuencia llega a ser hasta el 10 al 30%. Estos pueden ser únicos o múltiples, pueden ir de algunos milímetros hasta creo que 3 centímetros y pueden ser sésiles o pediculados. Sésiles, no sé si se acuerdan, que es básicamente que no tiene pedículo, o sea, que está como que pegado. Y bueno, tanto los estrógenos como la progesterona van a elongar las glándulas, el estroma de las arterias. Esto es lo que se cree que es la causa de que se formen dichos pólipos. Entre los factores están la edad aumentada, obesidad, el uso de tamoxifeno, y se cree que también el tratamiento de restitución hormonal puede
hacer que estos sean más propensos a aparecer, pero aún no hay evidencia clara de esto último. Y en cuanto a factores protectores, las píldoras anticonceptivas pueden fungir como estos. Y en el caso de las mujeres que estén usando tamoxifeno, esto acá son unas siglas, pero básicamente es lo que aquí conocemos como el Diumirena. Bueno, siguiendo con los pólipos endometriales, más del 70% de las ocasiones en que estos estén presentes va a haber menorragia o metrorragia. Pueden causar infecundidad, por lo tanto, si una paciente está tratando de quedar embarazada y tiene pólipos, pues lo más recomendable pues, es extirparlos o moverlos. En cuanto a los instrumentos diagnósticos, tenemos al ultrasonido transvaginal, al CIS y la histeroscopia. En cuanto al ultrasonido, te mencionaba que se realiza mejor cuando es antes del día 10 del ciclo. Y el pólipo lo vamos a encontrar como un engrosamiento inespecífico o una masa redondeada o elongada. En algunos casos se pueden localizar espacios quísticos, que ahorita les voy a mostrar una imagen donde se ve. Y también puede haber una visualización de un vaso nutricio único. Esto es como que muy típico del pólipo. Esto de los espacios quísticos también se puede observar con el CIS, aunque lo puse en la parte ultrasonido. Igual en cuanto al CIS, te dice que vas a observar masas ecógenas, uniformes e intracavitarias con bases amplias o pedículos finos. Y alrededor va a haber líquido. Y en la histeroscopía, que esa es la imagen que se ve en esta diapositiva, bueno, la ventaja principal es que, pues, como pueden ver, es bastante obvio. Y también durante el mismo procedimiento puedes hacer la extracción del pólipo. Y bueno, en la imagen de la izquierda está lo que les decía de las porciones intracavitarias que se alcanzan a ver ahí. No sé si se ve mi cursor, pero ahí más o menos lo estoy señalando cómo se ven como pequeños espacios dentro del pólipo. Y en la imagen de la derecha se ve la vascularización, que es lo otro que les había comentado. Esto es con Doppler de color, obviamente. Y bueno, por último, te mencionaba la utilidad del Papa Nicolau. Este va a facilitar el reconocimiento de los pólipos. Y te menciona que el 5% de las mujeres posmenopáusicas que tengan células endometriales benignas identificadas en el post de Papa Nicolau tienen pólipos endometriales. En las pacientes que se reporten AUS, los pólipos constituyeron la lesión primaria más común identificada. Ahora, ¿en cuáles? Como son muy pocos los que van a tener una transformación maligna, en realidad se prefiere que si no tienen síntomas, pues no hacerles nada. Esto cambia pues en caso de que sí sean sintomáticas o que tengan factores de riesgo para que se produzca dicha malignidad, aparte de las mujeres que se quieran embarazar, como ya había mencionado antes. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo para que se produzca la malignidad? Que sea una mujer que se encuentre ya en etapa posmenopáusica, que sea mayor a 60 años, que esos dos van un poquito de la mano, y que el diámetro sea mayor a 1.5, además del tratamiento con tamoxifeno que ya habíamos mencionado antes. Y bueno, también te mencionaba como una recomendación tomar muestra de endometrio en caso de sospechar cáncer endometrial. Ahora, pasando a los pólipos endocervicales. Estas son las masas de estroma endocervical, también cubiertas por epitelio. Son de color rojo, normalmente son únicas, lisas y elongadas. Y estas se van a extender desde el conducto endocervical. Su tamaño va de algunos milímetros también a centímetros. Son más comunes en pacientes multíparas y van a ser muy raros de encontrar en pacientes prepúberes. Son incluso, o tienen una tasa de malignidad incluso menor que la de los pólipos anteriores. Esto solamente es de incluso menos de un 1%. Sin embargo, el cáncer cervicuterino puede simular masas polipoides. O sea, el cáncer cervicuterino puede parecer ser un pólipo endocervical cuando pues en realidad es cáncer. Y al igual que los anteriores, normalmente van a ser asintomáticos. Sin embargo, sí pueden causar sangrado intermenstrual, poscoital o secreción vaginal sintomática. Y en cuanto a su diagnóstico, pues bueno, es por inspección. Y también aquí que se encuentre AGUS cuando se haga el Papa Nicolau, o que se reporte AGUS, mejor dicho, puede orientar a encontrar pólipos más altos del conducto cervical, o sea que no se pueden observar tan a simple vista, sino que están un poco más arriba.
Y bueno, tratamiento es extirpación y valoración histológica. Y luego tenemos a las malformaciones arteriovenosas, que estas son unas mezclas de conductos arteriolares venosos y capilares que van a tener conexiones fistulosas. Son muy raras y normalmente se van a encontrar en el cuerpo de la matriz, sin embargo también pueden aparecer en el cuello uterino. Las mujeres afectadas por las malformaciones suelen mostrar al inicio menorragia o menometrorragia, después de un aborto espontáneo, un legrado o alguna otra operación uterinas intracavitarias. Normalmente las manifestaciones pueden aparecer de forma repentina o pueden ser poquito a poco, o sea, por ejemplo, la menorragia. Y su diagnóstico va a ser por un ultrasonido transvaginal Doppler y se va a confirmar con una angiografía. Y el tratamiento es histerectomía o embolización arterial. Y bueno, esa es una imagen de cómo se podría observar con un ultrasonido Doppler transvaginal. Y por último están los defectos del conducto de Müller, que de estos no decía mucho. Simplemente que son lesiones congénitas, van a ocasionar una expulsión crónica de sangre intermenstrual, que va a estar sobreañadida a los ciclos menstruales normales. Y tienen sitios de depósito que liberan poco a poco sangre menstrual. Ahora vamos con las causas externas. Tenemos el DIU de cobre, primero. Y bueno, se mencionaba que estos pueden causar un sangrado menstrual abundante, o metrorragia, que es intermenstrual. Y tenían, bueno, se mencionaban como que algunas teorías en varios niveles, dependiendo, pues ya sea algo más macro o micro. Entonces, primero, en cuanto al nivel celular, mencionaba un desequilibrio en prostaglandinas y tromboxanos, y estos a su vez van a afectar al tono vascular, lo que va a provocar ulteriormente una hemorragia. En el caso nivelístico o de tejidos, mencionaba que se aumenta la vascularización y se produce una congestión y degeneración del endometrio. Entonces va a haber una hemorragia intersticial, que esta es la que provocaría la parte de la metrorragia. Entonces, como vemos, la parte de nivel celular habla de la menorragia y la del quístico es de la metrorragia. Y en cuanto a nivel de órganos, bueno, esto ya hablaba más como de una colocación algo incorrecta, que haya penetración o perforación, o que este se gire también y dañe directamente a la pared. Y su tratamiento solamente mencionaba AINES. En cuanto al sistema uterino liberador de levonorgestrel, que es lo que les había dicho antes, que prácticamente es el que conocemos aquí como diumirena. Bueno, no hay una fisiopatología clara de por qué provoca el sangrado. Sin embargo, la teoría es que provoca un aumento de leucocitos y de metaloproteinasas de la matriz. Debido a que no hay una fisiopatología bien establecida, tampoco hay un tratamiento tal cual. Pero te mencionaba que se podría extrapolar el tratamiento para anticonceptivos de solo progestina, que ahorita vamos a ver. Bueno, en cuanto a terapia hormonal, mencionaba que es común el sangrado en los primeros meses cuando se utiliza anticonceptivos orales combinados. Pero cuando solo progestina, este sangrado puede persistir durante todo el tiempo que se estén utilizando. Ahora, cuando hablamos del sangrado con anticonceptivos orales combinados, que ya sea algo crónico, que ya haya durado más que sus primeros meses, que te menciona que es normal, el tratamiento es cambiar a una marca que te dé más dosis de estrógeno. Y algo parecido va a pasar con los de soloprogestina. El tratamiento, pues, es agregarle estrógenos a la dosis de progestina. Entre estos suplementos de estrógeno puede ser etinilestradiol diario o estrógeno equino conjugado. O también simplemente se puede hacer una adición de anticonceptivos orales comprimidos. Después tenemos a la terapia de reemplazo hormonal, que en esta un efecto secundario muy conocido va a ser el sangrado irregular. Durante el primer año, el sangrado es más probable con un tratamiento continuo que con un tratamiento secuencial. Sin embargo, ya a partir del segundo año, esto es al revés, es decir, va a ser más probable con el secuencial que con el continuo. No mencionaba mucho más sobre esto. En cuanto a los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, tenemos dos mencionaba el Williams, que es el reloxifeno y el tamoxifeno.
El primero se utiliza para tratar osteoporosis y el sangrado pues, menopáusico puede desarrollarse con el uso de este, pero es menos frecuente y con tasas más bajas que esto mismo, pero con la terapia de reemplazo hormonal. Y en el caso del tamoxifeno, que ya mencioné varias veces antes, bueno, es un ayudante para el tratamiento por el cáncer de mama, que lo que hace es que evita que los estrógenos se expresen o bueno, actúen sobre el tejido de las glándulas mamarias. Sin embargo, también provoca que se sobreexprese en el útero, entonces por eso es que puede ocasionar los sangrados. Y bueno, aparte se relaciona con hiperplasia, pólipos y carcinoma del endometrio, así como sarcomas uterinos. Después tenemos a la endometritis. Y esta se relaciona, puede ser relacionada con una infección subyacente, entre los que se mencionaba como agentes etiológicos. Estaban las especies de micoplasma, Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. Además de una posible infección, hay otras causas que pueden provocar la endometritis, tales como estructurales como pólipo endometrial, VIU o leioma submucosa, o también puede ser posterior a un aborto o embarazo. El diagnóstico de endometritis puede ser sugerido también por hiperemia endometrial, edema y micropólipos. Esto se observarían por una histeroscopia, que es lo que se ve en la imagen de acá. Estos serían los micropólipos. Y lo de lado sería la parte del edema y acúmulo de células inflamatorias. Y bueno, el diagnóstico es histológico por infiltración de células plasmáticas en una muestra de endometrio. Y el tratamiento, esto pues obviamente pues, son antibióticos en el caso de la infección. Sin embargo, el libro mencionaba que es muy difícil a veces hacer la distinción de si la endometritis de hecho está siendo causada por una infección o es por alguna otra causa de tipo estructural o posaborto, posembarazo. Entonces, ellos te recomendaban, lo que decían que ellos hacían era darle doxiciclina parejo a todas las pacientes. Y pues la dosis 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. Ahora pasamos a las causas sistémicas. Entonces, primero tenemos a la nefropatía. Y bueno, te mencionaba de esta que la disfunción renal grave a menudo se puede acompañar con alteraciones endocrinas y estas van a provocar un hipoestrogenismo y amenorrea. O puede que no haya este hipoestrogenismo y haya niveles normales de estrógenos, pero puede provocar junto con esta una anovulación. Recomendaciones: no usar AINES, ya que pues sabemos que estos van a provocar una vasoconstricción de la arteria aferente y esto va a agravar la situación de la nefropatía. Y tampoco te recomendaban, te decían que no utilizaras los anticonceptivos orales combinados si hay una hipertensión grave o lupus eritematoso sistémico. Estos pues sabemos que pueden muy bien ser una entidad que aparezca junto con la nefropatía. Y bueno, también decía que si las mujeres con insuficiencia renal y sangrado menstrual abundante, es decir, menorragia, no pueden tomar o no responden a la terapia farmacológica, entonces se consideran los tratamientos quirúrgicos. En cuanto a la terapia farmacológica, en el Williams te mostraba esta tabla, no te especificaba ninguno en realidad, pero en la segunda edición te recomendaba principalmente esos dos que están marcados, que es los anticonceptivos orales combinados y se me olvidó el nombre de esto. A ver si me acuerdo, creo que más adelante lo tengo escrito. Y bueno, también se reportaban buenos resultados con el DIU tipo Mirena en las mujeres que hayan recibido un trasplante de riñón y que tengan menorragia como consecuencia de leiomiomas uterinos. En cuanto a hepatopatía, según la gravedad, van a ser los síntomas menstruales. Y se desconoce la causa exacta de por qué la hepatopatía puede provocar síntomas o anomalías menstruales, pero se propone una disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovarios, que es parecido a lo que pasa con la nefropatía, y además de una disfunción hemostática, ya que sabemos que en el hígado pues, es donde se producen la mayoría de los factores que tengan que ver con la coagulación. Entonces, pues al haber un hígado enfermo, va a haber una disfunción hemostática. Y recomendaciones de la OMS: anticonceptivos hormonales no están restringidos en pacientes con hepatitis viral crónica o cirrosis leve compensa, es decir, estos se pueden dar normalmente.
Y la anticoncepción con progestina solo es aceptable en pacientes que tengan hepatitis activa o enfermedad viral crónica, mientras que los productos que contienen estrógenos ya en uso se pueden continuar. Es decir, si ya los estaba tomando antes de que sucediera esta afección en su hígado, puedes continuarlos. Pero si no los estaba tomando desde antes, no se le pueden comenzar. Y después menciona que en las personas con cirrosis intensa descompensada se deben ya evitar todos los anticonceptivos hormonales. Ahora, en el caso de las enfermedades de la tiroides, se mencionaba que puede haber anormalidades menstruales y que estas pueden ser la primera manifestación de estas enfermedades, tanto de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que presenta un sangrado uterino normal de forma crónica, sí sería recomendable hacer una medición de los niveles séricos de la hormona estimulante de la tiroides para observar si presenta alguna patología relacionada con su tiroides. En caso del hipertiroidismo, los síntomas que va a tener relacionados con la menstruación, pues va a ser hipomenorrea, amenorrea o menorragia. Y en el caso del hipotiroidismo va a haber anovulación, amenorrea y menorragia disfuncional anovulatoria. Además, ambos pueden cursar con problemas de hemostasia y el tratamiento del trastorno tiroideo subyacente pues va a corregir la anomalía del sangrado. Ahora las coagulopatías. Y bueno, te mencionaba que muchos defectos de la coagulación conducen a menorragia y pueden clasificarse en dos, que son la disfunción de la adherencia plaquetaria y defectos en la estabilización del tapón plaquetario. Son en general causas frecuentes, pero poco frecuentes de sangrado ginecológico. Entre estas, las más frecuentes van a ser la enfermedad de von Willebrand, la trombocitopenia y los trastornos de disfunción plaquetaria, mientras que los menos frecuentes van a ser las hemofilias A y B. Y va a haber podemos tomar algunas pautas para comenzar a sospechar de la coagulopatía, la existencia de estas, como equimosis que surgen con facilidad, complicaciones hemorrágicas durante cirugías o partos, quistes hemorrágicos recurrentes, epistaxis, sangrados del tubo digestivo y antecedentes familiares. Y como laboratorios, te mencionaba la biometría hemática completa y los tiempos de coagulación. En cuanto a la trombocitopenia y la disfunción plaquetaria, se debe investigar la utilización de AINES, ya que el uso crónico de estos puede ocasionar la disfunción plaquetaria. Además, como los AINES son utilizados para el dolor menstrual, estos pueden estar asociados, o bueno, es más fácil que se encuentren asociados con esto. Y bueno, en cuanto al tratamiento agudo de esta entidad, se puede incluir transfusión, pero esto ya va a depender de su control de plaquetas, si por ejemplo tiene que entrar a una cirugía, entre otras cosas. Y en el tratamiento a largo plazo, simplemente te mencionaba que las opciones que se incluyan para metrorragia funcional, que un poquito más adelante les voy a mencionar, son bastantitas. Después está la enfermedad de von Willebrand. Y bueno, en cuanto a esta, mencionaba pruebas específicas, como medir la actividad del cofactor de von Willebrand, ristocetina, perdón, la concentración del antígeno del factor de von Willebrand, la actividad del factor 8, que sabemos que va pegado al factor de von Willebrand. Y bueno, mencionar que los niveles del factor de von Willebrand se vuelven más bajos durante la menstruación y que la utilización de anticonceptivos orales combinados van a hacer que estos niveles aumenten. Y el tratamiento, anticonceptivos hormonales, como pues acabamos de ver que estos aumentan sus niveles, entonces son parte del tratamiento. Desmopresina, concentrados fármacos, antifibrinolíticos o cirugía. Y bueno, opciones contra la menorragia en estos pacientes son el uso de los anticonceptivos orales combinados de nuevo, de ciclos extendidos, o también del acetato de medroxiprogesterona en depósito. Y en cuanto a las hemofilias, bueno, ya nos va a dar la pauta para sospechar de estas, las prolongaciones de los tiempos de protombina o tromoplastina parcial activada. Y el tratamiento pues, es básicamente restituir el factor que les falta, ya sea el 8 o el 9, dependiendo de si es A y B. Ahora la metrorragia disfuncional. Entonces, esta información la tomé de la segunda edición de Williams, porque en la tercera venía diferente,
como que me gustó más como lo explicaba la segunda. Entonces, bueno, se divide en dos. Aquí puse sangre por el sangrado. Entonces, bueno, tenemos primero el sangrado uterino disfuncional anovulatorio, que este va a representar el 80 al 90% de los sangrados uterinos disfuncionales. Son episodios hemorrágicos irregulares y es frecuente observar que sean acompañados de amenorrea, metrorragia y menorragia. La amenorrea puede ser sufrida por las pacientes durante meses o semanas, pero ya que ahora sí tengan su menstruación, pues va a ser duradera y abundante. Y ahora la fisiopatología es que como no se libera el óvulo, entonces es porque no se está produciendo, perdón, como no se libera el óvulo, no se produce progesterona, por lo tanto el endometrio proliferativo pues persiste. No. Y bueno, el endometrio proliferativo crónico se acompaña de degradación del estroma, disminución del número de arteriolas espirales y dilatación e inestabilidad de los capilares venosos. Y disminuye, además va a disminuir la disponibilidad del ácido araquidónico y con ello también la producción de prostaglandinas. Y también nos decía que se piensa que la pérdida sanguínea que surge con la falta de la ovulación provoca alteraciones de la estructura vascular endometrial y de la concentración de prostaglandinas. Y es producto de una hiperactividad endometrial de las prostaglandinas vasodilatadoras. Esto es básicamente como una conclusión un poquito más detallada de lo que decía arriba. Ahora, por el lado del sangrado uterino disfuncional ovulatorio, pues esto va a representar el resto de los casos, que vendría siendo el 10 al 20%. En este caso, la ovulación sí se va a producir en ciclos regulares o normales. Y en este caso se piensa que la menorragia nace de defectos en los mecanismos hemostáticos de la menstruación. Se cree que depende en primera instancia solo de la dilatación vascular y que los vasos que se distribuyen en el endometrio tienen menor tono y al tener menor tono se va a producir una mayor pérdida sanguínea debido a la vasodilatación. Además, se han sufrido diversas causas que desencadenan dicho cambio en el tono vascular, así como la intervención de las prostaglandinas. Sin embargo, no mencionaba cuáles eran estas causas que se han propuesto. Bueno, el tratamiento. Aquí son bastantitos, pero bueno. No les puse, las dosis están en la tabla que puse más adelantito. Entonces, nomás voy a ir hablando de los fármacos y más o menos cuál es su utilidad. Bueno, los AN son eficaces, son bien tolerados. Y como mencioné antes, se sospecha que hay una participación de las prostaglandinas en el sangrado. Entonces, pues su uso va a prever esta activación de prostaglandinas. Y estos son más eficaces cuando se comienzan a tomar al inicio o unos poquitos días antes de que se presente la menstruación. Y solamente se van a tomar durante el tiempo en que esté la menstruación, por lo tanto son convenientes, ya que solamente se toman durante unos días. Después tenemos a los prostagénios orales, que estos van a ser de especial utilidad en el sangrado uterino anovulatorio. Esto claro porque sabemos que la falta de descamación del endometrio es debido a que no se está produciendo esa progesterona. Entonces, pues tomar los prostágenos va a sustituir la progesterona que normalmente el cuerpo debería estar produciendo. Y bueno, también te mencionaba que podrían ser útiles en la disfunción ovulatoria, pero en este caso tendrían que ser ciclos largos y estos ciclos largos pueden provocar efectos adversos. Entonces, como que no te lo recomendaban mucho, además de que decían que en general las pacientes no estaban muy cómodas con eso. Y bueno, es lo que les decía, van a permitir el espacial y desprendimiento organizado y es importante que este espacial y desprendimiento se va a dar una vez que se termine el ciclo de medicamento. No es que mientras lo esté tomando va ya a sangrar, no, se termina de dar y ya después se presenta dicho desprendimiento. Los anticonceptivos orales combinados, estos también mencionaba que eran muy eficaces y que de hecho disminuyen el volumen menstrual de 40 al 70%. Y el mecanismo de acción de estos va a ser la atrofia endometrial. Además, pueden disminuir la síntesis de prostaglandinas y la fibrinólisis endometrial. Y son empleados a largo plazo para tratar la metrorragia disfuncional.
y se pueden utilizar en episodios agudos, o sea, se pueden utilizar tanto a largo plazo como en episodios agudos. Después tenemos los estrógenos, que su administración en grandes dosis puede ayudar a controlar la expulsión aguda. Y una vez que ya se identificó la expulsión de sangre, se puede sustituir por los orales combinados. Entonces, estos como que son al principio de la aguda y después se cambian. Después están los agonistas de la hormona liberadora de gonotropina, que van a producir un profundo estado hiperestrogénico, y esto va a inducir atrofia endometrial y amenorrea. Sin embargo, estos van a producir efectos adversos parecidos a los de una mujer en la menopausia, y además es importante que no se deben utilizar por más de 6 meses, ya que producen pérdida ósea. Sin embargo, sí son muy útiles para un tratamiento a corto plazo, en el que lo que se quiere es hacer lograr una recuperación eritrocitaria por la sangre que ha perdido la paciente. Después tenemos a los dispositivos de liberación larga, y bueno, estos van a minorar la pérdida menstrual del 74 al 95% después de 3 meses de uso. No mencionaba mucho más sobre estos, pero bueno, sí son efectivos. Después están los andrógenos, y estos van a generar un entorno hipoestrogénico e hiperandrogénico, lo cual va a inducir la atrofia endometrial. Como consecuencia, disminuyen casi la mitad del volumen del menstruo perdido, e incluso puede causar amenorrea. Pero estos también van a tener algunos efectos adversos frecuentes, entonces se prefiere no utilizar a menos que los otros tratamientos ya hayan fallado. De hecho, me parece que incluso te mencionaba que es básicamente como que tu última opción antes de ya mandarla a una cirugía. Después te mencioné el ácido tranexámico, que bueno, este va a bloquear de manera reversible los sitios de unión de lisina en la superficie del plasminógeno. Al hacer esto, pues van a disminuir los niveles de plasmina. Como disminuyen los niveles de plasmina, también se aminora la actividad fibrinolítica. Entonces no se va a degradar la fibrina y pues se va a evitar la hemorragia. Sin embargo, estos tienen o aumentan el riesgo de hacer un tromboembolismo, y esto también es un efecto adverso de los anticonceptivos orales combinados. Entonces, de preferencia no se deben utilizar juntos, porque pues va a haber un riesgo incluso mayor de que se produzca este embolismo. Después está el etancilato, que es un fármaco hemostático. No está bien dilucidada aún su mecanismo de acción, pero se cree que actúa en los comienzos de la hemostasia, intensificando la adherencia y la agregación platicaria. Sin embargo, por lo menos en Estados Unidos te decía que realmente no tenía utilidad para la menorragia. Luego está la ferroterapia, que es simplemente para restituir las pérdidas de hierro en caso de que se haya producido una anemia por el sangrado. Y por último está la embolización de arterias uterinas y la cirugía, que bueno, en el caso de la primera, esta se puede utilizar para tratar la metrorragia disfuncional en casos con pérdida aguda y excesiva de sangre, y que ya sea con coagulopatías o con rechazo de productos de hemoderivados. Como podemos ver, pues realmente es algo más específico, no es algo que sea lo primero que hagamos. Y también te mencionaba la cirugía, que es la histerectomía, y técnicas de estudio en el endometrio, como el legrado o métodos de ablación endometrial con láser, radiofrecuencia, electricidad o diatermia. Y bueno, esta es una tabla con las dosis, pero esta la puse principalmente para que la puedan ver cuando suba las diapositivas. Pero bueno, pues ahí están. Y luego estos los puse al final porque no sabía si iban, porque en el libro como que solo te los menciona así de embarradita, prácticamente no te dice nada de ellos. Entonces, bueno, voy a creer que sí van. Y bueno, son primero los leiomiomas, que van a ser neoplasias benignas compuestas de músculo liso y que van a nacer por lo general en el miometrio. Estos son los que comúnmente conocemos que le llaman miomas o fibromas. En el caso del nombre de fibromas, pues está mal dicho, porque este nombre se adoptó, ya que tiene una consistencia fibrosa, pero pues no se les debe llamar así. Son muy, muy frecuentes. De hecho, creo que si alguien rotó por consulta ginecológica, me imagino que le habrá tocado ver por lo menos una paciente que los tenga, ya que indicaba que esas son presentes del 20 al 25% de todas las mujeres. Sin embargo, en investigaciones en que se utilizaron estudios histológicos o ecográficos,
la incidencia aumentó incluso de hasta dentro del 70 al 80%. Claro que esto va a variar con la edad, entre otros factores que se tomen en cuenta. Y bueno, los leiomiomas uterinos son sensibles a los estrógenos de la progesterona. Por lo tanto, estos van a aparecer durante la edad reproductiva. Y después de la menopausia, solitos van a contraerse y pocas veces se va a desarrollar un nuevo tumor. De hecho, normalmente si la paciente ya está así premenopáusica, o sea, ya está así muy cerca, normalmente le dicen que pues ya solita cuando llegue la menopausia, estos van a ir desapareciendo poco a poco. También se destacaba que muchas mujeres con leiomiomas van a ser asintomáticas. Pero bueno, los síntomas, en caso de que los haya, pueden incluir expulsión de sangre, dolor, sensación compresiva o infecundidad. Y en términos generales, mientras más grande sea el leiomioma, más probable es que hayan síntomas. Y su clasificación, vamos a sacar, va a tener diferentes nombres dependiendo de dónde se encuentren. Los tres principales pues, son su mucosa, que es que es como que abajito, o sea, es como que lo más cerca allá a la cavidad uterina. Están los intramurales, que ya están completamente dentro pues, del miometrio. Y están los serosos, como que están ya un poquito más afuera. El seroso pediculado, que ya como se ve acá, más tiene un pedículo. Y el submucoso pediculado, que lo mismo. Pues tiene su pedículo, pero siguen como que al mismo nivel. Y bueno, también te mencionaba el cervicouterino, que es intraligamentoso, que es acá. En cuanto a su diagnóstico, te decían que suelen ser detectados por tacto ginecológico, mediante el cual el operador va a percibir un agrandamiento del útero, irregularidades en su contorno, o pueden ser las dos cosas. El tratamiento, la observación en caso de que sean asintomáticos, no importa cuál sea el tamaño, si son asintomáticos, simplemente es observación. Y esto te mencionaba que además crecen de forma muy lenta, siendo que en promedio el crecimiento diametral va a ser de 0.5 centímetros por año. Y ya, bueno, si tienes síntomas, te mencionaba el tratamiento farmacológico, y se mencionaba AINES, embolización de arterias uterinas, que, bueno, se te mencionaba dentro farmacológico, aunque no suena muy farmacológico. Andrógenos, hormonoterapia y agonistas y antagonistas de la hormona gonadotropina. Y como tratamiento quirúrgico, la miomectomía, que es quitar directamente el mioma, o la histerectomía. Y por último, la adenomiosis, que esta se va a presentar como una uteromegalia, que va a ser causada por rectos ectópicos de endometrio. Entonces, como una endometriosis dentro del miometrio. Bueno, así lo entiendo. Y los restos en cuestión pueden ser dispersos, como en esta imagen, o pueden formar un cúmulo nodular, que va a estar localizado y circunscrito. El primero se llama adenomiosis difusa y el segundo adenomiosis focal. Y bueno, cerca del 36% de las mujeres con adenomiosis van a presentar síntomas. Y la cantidad de síntomas o la gravedad de estos, intensidad, guarda relación con el número de focos ectópicos y la magnitud de la invasión. Y pues los síntomas frecuentes van a ser menorragia y dismenorrea. El diagnóstico es por ecografía. Pero te decía que igual la resonancia magnética es útil, pero mencionaba su especial utilidad antes de llevar a cabo una cirugía para poder observar bien dónde están todos los focos. Y el tratamiento médico, pues lo principal va a ser aliviar el dolor y corregir la pérdida de sangre. Y el tratamiento intervencionista, te decía que la histerectomía es como que el mejor tratamiento, el tratamiento definitivo. Y también te mencionaba la ablación o extracción del endometrio por medio de histeroscopía. Y mencionaba que sí ha dado buenos resultados para tratar la dismenorrea y la menorragia, pero lo que les decía, que a veces cuando se usa este método puede que se queden algunos focos si no los observan antes. Entonces, pues no se resuelve todo el problema, por eso como que primero te dice que la histerectomía es el mejor. Y pues eso es todo. Muchas gracias, Alfonso. En realidad de verdad es complejo a veces establecer el diagnóstico. Necesitamos tener, pues no sé, tal vez el entendimiento bien de la situación en las pacientes, porque no siempre
las pacientes a veces pueden inclusive pagar un estudio, ¿no? Obviamente nuestra arma más económica y la que está más a la mano, pues es el estudio ecográfico. Entonces solicitamos un ultrasonido pélvico y pues si tenemos nosotros la oportunidad de hacer una exploración física, pues tendríamos que primero palpar lo normal para poder identificar alguna anormalidad, porque si me dicen, bueno, la miomatosis se puede palpar y podemos diagnosticarla, créanme que no es tan así, no es tal cual. Hay que aprender a veces a diferenciar entre una superficie regular, irregular, blanda, dura, por ejemplo, como lo es, por decir, el mioma o la miomatosis. Pues bueno, a lo mejor después de palpar, no lo sé, varias veces a las pacientes, pues podemos a lo mejor distinguirlo. Créanme que es un poquito complicado hacer una exploración. De hecho, está descrito que la palpación puede ser bimanual, o sea, hacemos un tacto a través de la vagina y por encima del abdomen tratamos de mantener fijas pues estas estructuras para poderlas evaluar, ¿no? Es complicado. Realmente el tratamiento, cuando decidimos que el manejo puede ser de tipo hormonal, pues entonces tenemos que tener pues todo lo que se necesita para establecer el diagnóstico, un perfil hormonal, saber que inclusive los estudios que solicitamos pues tienen que ser también en fechas especiales porque no todos los estudios podemos pedir en la misma fecha. Aquí lo importante también es explicarle a las pacientes que pues el diagnóstico se debe de hacer en muchas ocasiones en forma fraccionada. Es muy importante lo que se mencionó en la presentación anterior, en donde pues también se explica que la forma en la que se toma la biopsia de endometrio, ya sea en el consultorio o a lo mejor en una sala de quirófano, pues es importante siempre realizar antes de cualquier procedimiento una exploración bimanual. Antes de introducir un instrumento adentro de la cavidad uterina, pues tenemos que saber exactamente la medida. Entonces necesitamos tomar un histerómetro y hacer una medición antes de introducir una cureta o de introducir una legra. Y obviamente lo primero que se toma de muestra siempre es el endocervix, perdón, y después el endometrio. A esto se le llama legrado biopsia fraccionado. Esto es importante porque antes de hacer algún procedimiento mayor como la histerectomía, tenemos que estar seguros o descartar alguna patología de tipo neoplásica y obviamente pues eso nos va a garantizar que cuando inclusive hagamos la histerectomía pues no se complique ni sangre por la patología, ¿no? Se puede complicar por cuestiones técnicas, pero inclusive si nosotros no nos cercioramos de que la paciente no tiene un cáncer de endometrio o un cáncer de ovarios o de alguna otra estructura, pues entonces puede ser que a lo mejor durante la cirugía nos llevemos sorpresas. Entonces sí es importante hacer un buen diagnóstico. Lo más importante aquí es que ustedes tengan en cuenta siempre los factores de riesgo, la epidemiología, cuáles son las patologías más frecuentes, definición inclusive del sangrado uterino anormal. Y de hecho, cuando hablamos de menorragia, pues tenemos que saber también las diferentes clasificaciones y eso también puede ser inclusive pregunta de examen. ¿Algo que quieran comentar, que quieran preguntar? Adelante, Jorge. Sí, doctora, son dos preguntas. La primera es que si una persona, una mujer en este caso, podría, dada la prevalencia que existe, pues vivir una vida que nunca supo que tuvo leiomiomas, pero sí los tuvo, pero como jamás produjo síntomas, no hubo por qué hacer algún método diagnóstico para esto. Y la segunda es de los leiomiomas que vimos en esa imagen, ¿cuál es el más prevalente en la población? Puede ser total o local de Yucatán. ¿Y cuál es más peligroso y cuál es menos peligroso? Y complicaciones, por ejemplo, quirúrgicas. Porque pues yo he entrado a cirugías, ¿no? de eso. Y ahorita se me acaba de... No sé, la pregunta vino. Gracias. Ok, bueno, vamos por la primera entonces. Definitivamente sí. Una paciente puede tener una miomatosis y pasar muchos años de su vida y no, a lo mejor no desencadenar una patología de tipo sangrado normal.
y puede hacer un hallazgo por ultrasonido, porque acuérdense que depende mucho de la ubicación anatómica de la miomatosis. Si un mioma se desarrolla en la capa serosa, es un mioma que muy probablemente crezca, comprima estructuras como vejiga, como intestino, y esto pueda generarle dolor a la paciente o a lo mejor una alteración en relación a la función intestinal, ¿no? Estos miomas por lo general no ocasionan sangrados anormales, pero los miomas que modifican el endometrio, la superficie endometrial, son los que van a provocar sangrado. O sea, estamos hablando de los intramurales, de los submucosos. ¿Por qué? Porque van a cambiar el patrón, no solamente del endometrio, sino de la musculatura que también modifica los vasos sanguíneos. Recuerden ustedes que los miomas son hormonodependientes. Estos, cuando, por ejemplo, en la vida reproductiva, que es cuando más se dan los cambios, tienden a crecer en forma muy rápida, aunque sí se ha descrito que su crecimiento puede ser lento, depende mucho de los cambios hormonales en la mujer. O sea, por eso la importancia siempre de hacerse un ultrasonido, inclusive recuerden ustedes que si el ultrasonido no nos aporta a lo mejor algo específico, sobre todo datos de malignidad, pues entonces debemos recurrir porque el mejor estudio para determinar qué tipo de tumoración está modificando el útero es la resonancia magnética. Aquí podemos nosotros con una resonancia diferenciar entre adenomiosis y miomatosis. El ultrasonido, bueno, a lo mejor se requiera de la habilidad, del conocimiento, de la experiencia del radiólogo como para asegurar que es una miomatosis y que no es una neoplasia, ¿no? Eso pudiera ser que a lo mejor nos justifique porque, o sea, la ubicación anatómica, porque una paciente a lo mejor nunca tenga un trastorno menstrual que nos haga sospechar de una miomatosis y a lo mejor en edades ya muy avanzadas se diagnostique. ¿Qué puede pasar, no? Y la segunda pregunta que es, ¿cuál? Recuérdamela. Entre los diferentes tipos de clasificaciones de leiomiomas que vimos, ¿cuál es, por ejemplo, el más prevalente? ¿Cuál es el más raro que salga? ¿Cuál es el más peligroso? Y tanto desde el punto de vista clínico como en el acto quirúrgico. No sé si me... Sí, mira, normalmente la forma en la que se desarrollan los miomas, que de hecho muchas veces puede ser que haya un solo mioma o que hayan varios, que de hecho por imagen los radiólogos también lo ponen así en sus reportes como miomatosis panmural, por ejemplo, o miomatosis de pequeños elementos o miomatosis de grandes elementos. Esto pues eso nos ha ayudado a nosotros como para entender la magnitud de la miomatosis, ¿no? Uno de los más raros es el tumor o el mioma que se maligniza, que inclusive puede describirse como sarcomatoso o la degeneración grasa. Son realmente muy, muy raros, pero que sí se pueden dar, por eso, pues la peligrosidad también, ¿no? Depende de dónde se ubiquen. Otra ubicación muy extrema y rara es la que se desarrolla entre los ligamentos, o sea, los miomas intraligamentarios son muy complicados y sobre todo si abarcan o tienden a abarcar grandes dimensiones. Los tumores más frecuentes de tipo miomatoso son los que son o los que se desarrollan a nivel de la cápsula del serosa, por así decir. Los serosos, los intramurales son de los más frecuentes. Pero inclusive un intramural puede crecer tanto que pueda deformar el tejido endometrial y pueden haber también, además, otros tumores que estén también deformando la cavidad, o sea, los submucosos. Los submucosos son los que ocasionan más sangrados, son los que ocasionan más trastornos de este tipo de sangrado uterino anormal. En cambio, los serosos no. Estos tienden más a tener pedículos, tienden más a crecer en forma desorbitada, tienden más a torcerse inclusive cuando tienen pedículos largos. Cuando no, lo que hacen es crecer demasiado y deforman la arquitectura del útero y entonces estos pueden complicar, estos son los que complican las cirugías, porque son úteros pues, con una alteración como mecánica que nos impide a nosotros técnicamente movilizar el útero.
Para mí, o sea, en mi experiencia de los que yo he visto y los que siento que me han representado para mí una complicación técnica mayor, son los miomas que se desarrollan en la cara posterior y en el fondo cercanos al fondo de saco posterior, que pues hacen que el útero tenga un aspecto como de jiba, como si tuviera una, este, o sea, una joroba en la parte de atrás. Son muy complicados los intramurales y los subserosos porque de verdad son miomas muy, muy friables, sangran. eh, a veces hay que enuclear primero el mioma y después hacer la histerectomía para poder tener un abordaje quirúrgico más tranquilo, porque es un poquito difícil, sobre todo cuando están muy vascularizados. Por eso la complejidad de los intraligamentarios, que de hecho su pedículo o su origen es a nivel de lo que vendría siendo el útero, pero su crecimiento es hacia los ligamentos. A mí me tocó operar un mioma gigante intraligamentario. De hecho, cuando abrimos la cavidad, prácticamente todo el hueco pélvico lo ocupaba ese mioma y el útero estaba chiquitito a un lado. O sea, tuvo una miomatosis la paciente que fue desarrollándose, fue creciendo. La verdad, o sea, no, o sea, empiezan las pacientes a tener, por ejemplo, estreñimiento, cólicos, dolor, y de repente se acostumbran a veces a tener esta patología y no se hacen estudios hasta que empiezan a sentir ya una masa pélvica, una sensación de pesantez en la pelvis. Cuando se hace el diagnóstico por ultrasonido y se procede a hacer la cirugía, realmente son de las miomatosis que dices, se complican demasiado. A veces hay que dar tratamiento para bloquear el efecto hormonal en los miomas porque obviamente empiezan a absorber toda la circulación del hueco pélvico, las arterias uterinas se vuelven tortuosas y empiezan a deformarse y a tener neoformación inclusive de vasos, porque se puede degenerar hacia una degeneración grasa o hacia una degeneración sarcomatosa y esto entonces pueda complicar todavía más a la paciente por el riesgo de hemorragia transquirúrgico, porque sangran un montón. Entonces, obviamente, este tipo de casos no siempre se manejan de entrada con cirugía. A veces hay que hacer una citorreducción. Esto es con un medicamento como la leuprolida, que lo que hace obviamente pues es bloquear hormonalmente al mioma para que deje de crecer, deje de depender de esto, se empiezan a volver isquémicos los vasos y el mioma deja de crecer, pero cuando son muy, muy grandes, sinceramente yo no he visto ninguno que funcione, ningún tratamiento médico, hay que abrir y hay que sacar el tumor. Pero pues obviamente esto lleva o conlleva como complicación una hemorragia durante la cirugía. Entonces sí se necesita un equipo experto quirúrgicamente hablando y obviamente tener a la mano en banco de sangre paquetes globulares y pues informar al área de cirugía. ¿Por qué? Porque este tipo de cirugías comprimen ureteros, deforman la anatomía y de repente donde normalmente pasaba el uretero ya no es, o sea, cambia la anatomía. Entonces hay que tener mucho cuidado, conocer las estructuras anatómicas porque a veces pensamos que es un vaso y es el uretero y lo podemos ligar. Entonces, esto por eso les decía que de repente es necesario avisar al departamento de cirugía porque a lo mejor ellos necesiten apoyarnos para proteger al intestino, porque en una de estas movilizaciones se despule el intestino, se puede inclusive lesionar, disecar en forma accidental y entonces esas serían las complicaciones más graves, ¿no? No necesariamente el sacar o no entero al mioma o al útero, sino las complicaciones que pueden haber en forma accidentada hacia las otras estructuras. Y estoy hablando de vejiga, de intestino. Entonces sí se necesita tener el conocimiento bien claro de la anatomía del abdomen y de la pelvis, tener siempre alerta al equipo multidisciplinario para que puedan entrar en cualquier momento a apoyarnos en la cirugía. Y la verdad es que muchas veces cuando uno termina la residencia piensa que ya puede enfrentarse a cualquier cosa y realmente no. Realmente uno tiene que estar preparado para seguir aprendiendo porque durante el paso de los años, de repente el estar o entrar a una cirugía
bien preparado es lo que hace la diferencia. Siempre antes de entrar a quirófano hay que revisar la técnica, revisar anatomía, repasar complicaciones, tener siempre informada a la gente que vas a entrar a un procedimiento mayor para que pues estén todos preparados, ¿no? Gracias, doctora. Nada. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Solamente me ha tocado ver un tipo de degeneración de los miomas. Hay tres, ¿no? Que es la roja, la grasa y la sarcomatosa. Entonces, obviamente, esto es importante porque, aunque son situaciones muy raras, se pueden presentar y son las que ocasionan dolor. ¿Cuándo hay realmente dolor? Cuando se compromete el epiplón, que ya ven que el epiplón es el chismoso del cuerpo, se va donde no lo llaman y ahí se enreda y se pega. Bueno, su función es proteger, ¿verdad? No tiene la culpa. Pero entonces, obviamente, eso genera que se tuerza, que haya isquemia y eso obviamente también te va a generar en la paciente dolor. Entonces, las pacientes pueden tener dolor, sí, sí pueden tener dolor con una miomatosis, pero no necesariamente porque el mioma duela, sino porque comprime, porque modifica la anatomía del útero, porque comprime a la vejiga, porque comprime al intestino, hay alteraciones en la función intestinal y obviamente si tenemos un hallazgo por ultrasonido de una miomatosis, no necesariamente si tiene 2 o 3 centímetros ya la vamos a operar, ¿verdad? Se puede hacer un procedimiento como lo es la miomectomía, también tiene indicaciones y contraindicaciones. Entonces, no es de entrada histerectomía, sino que también es pensar en una opción como la miomectomía y hay muchas técnicas de las más usuales, son 2 de ellas, en donde lo que se hace es bloquear los vasos uterinos, los vasos tubáricos, los vasos ováricos también, para que no reciba irrigación el mioma y podamos trabajar. De hecho, eh, hay una técnica muy bonita que me gusta mucho que pues lo que haces es ligar temporalmente las arterias tubáricas internas y esto evita que cuando hagas el procedimiento en la miomectomía, pues tu paciente realmente o literalmente no sangra nada. Entonces, obviamente, tratar de reducir el sangrado durante la cirugía es una meta, es un propósito para nosotros, porque obviamente esto va en beneficio también de la cicatrización del útero, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos una miomectomía de no tocar el endometrio. Normalmente cuando hacemos la miomectomía lo hacemos cuando el mioma es seroso o es mucoso o submucoso, que de hecho cuando está dentro no submucoso, perdón, intramural, es cuando nosotros hacemos la miomectomía y si es submucoso, pues bueno, nos apoyamos también a través de la extirpación por histeroscopía. Entonces, esto es importante, ¿no? Ubicar el lugar, el tamaño, el número de miomas y obviamente también la paridad de las pacientes. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Jessica, muy bonita presentación, muy buena, acertaste con los videos, de verdad, es muy didáctico. El hacer un procedimiento a ciegas como lo es el legrado, créanme que es muy complicado. Necesitamos siempre tener agudos todos nuestros sentidos, porque inclusive hasta el oído. Cuando nosotros hacemos un legrado biopsia, por lo general pensamos, bueno, solo tomamos la muestra y ya. Pero no, o sea, realmente es un procedimiento a ciegas, por eso el plus ahorita es la histeroscopía. Tenemos la ventaja de que tenemos algo que nos permita visualizar exactamente, dirigirnos hacia dónde está la lesión. Pero pues también se ha descrito que lo prudente es tomar la muestra de la región o del área focalizada. Sin embargo, también debemos de tomar muestra de las otras áreas. Entonces, la verdad es que la histeroscopía ha venido a revolucionar mucho el manejo de este tipo de casos, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Jorge, por tu participación. Pues nos vemos entonces mañana, si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario. Nos vemos en la clase de mañana. Les debo una disculpa porque no pude comunicarme con la doctora